Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estas palabras. Voy a hablar de estos dos filósofos escolásticos, Suárez y Antonio Rubio. Sobre todo, voy a centrarme en Suárez, pero sí quise puntualizar algo sobre Rubio, que es menos conocido, porque además, aunque fue un profesor español, trabajó en México, en la Nueva España, ¿verdad? Entonces, y fue muy prestigioso, aunque fue, por así decir, el pariente pobre de Suárez, ¿verdad? Suárez fue mucho más conocido. Parto de una cita de Heidegger que dice: Suárez es el pensador que ha influido más fuertemente en la filosofía moderna. Descartes depende directamente de él. Esto lo dice Heidegger en su obra Die Grundprobleme der Phänomenologie. Y me llamó mucho la atención, pero también hay el influjo de Suárez sobre Leibniz. Comienzo pues con el influjo de Suárez sobre Descartes. La influencia de Francisco Suárez en la modernidad, sobre todo en Descartes, ha sido bastante testimoniada, por ejemplo, por Etienne Gilson en trabajos ya clásicos. No olvidemos que René Descartes estudió con los jesuitas en el Colegio de la Flèche y que Suárez se estaba consolidando como el escolarca de la Compañía de Jesús. El filósofo moderno francés tuvo una formación jesuítica. Hasta se ha señalado que tuvo que leer a Antonio Rubio, otro pensador jesuita, porque en el Colegio de la Flèche se preparaban los exámenes con su texto. Esto lo ha investigado Geneviève Rodi-Levis en un artículo de Archives de Filosofía, donde habla de un profesor nominalista que tuvo Descartes. Se ha encontrado la influencia de Descartes sobre René Descartes en la misma clave de su pensamiento, que es el asunto de la mente, del sujeto, del cogito. En efecto, Descartes quiere plantear la existencia de la mente sin asumir la de los cuerpos, y esto responde a la concepción del intelecto autorreflexivo que Suárez presenta en las disputaciones quinta, novena y decimacuarta de su Tratado de Ánima. Aquí esto ha sido también investigado por una querida amiga mía, Janina Burlando, una profesora chilena, en Santiago de Chile. Esto lo hace siguiendo a Suárez, quien se aparta de la tradición aristotélico-tomista, pues niega la abstracción y propone una versión de las ideas innatas. Asimismo, rechaza la tesis aristotélico-tomista de que la explicación de la naturaleza del entendimiento se da por el objeto que aprende, y dice que es por su actividad, esto es, por su habilidad de producir representaciones intencionales, pero sin tener que recurrir a la sensación ni a la imaginación. Suárez habla de una experiencia autorreflexiva, que es para captar nuestra mente, y solo podemos hacerla dentro de nosotros mismos, en su libro, en su comentario al de Ánima. Es decir, no podemos conocerla a partir de las cosas externas, sus objetos, sino a partir de su propia actividad. Nuestra mente no tiene que recurrir a los sentidos ni a la imaginación, ni siquiera al intelecto agente, porque no necesita hacer abstracciones. Hay aquí una especie de innatismo en Suárez, una doctrina de la educción. Es decir, la mente posee habilidades innatas para efectuar la colaboración de sus facultades. La doctrina del innatismo de Suárez se basa en la armonía que se da en el alma y en su metafísica del acto vital inmanente. En efecto, el jesuita granadino plantea con decisión la unidad del alma y sus facultades, así como la armonía entre estas al actuar. Las representaciones intencionales no las produce el intelecto agente por abstracción, sino que se educen del intelecto posible.
Dado que la mente participa con sus habilidades innatas, no necesita abstraer para representar. Produce los conceptos por sí misma, independientemente del cuerpo, esto es, de los sentidos. Y la mente no se capta intuitivamente, sino que se infiere por su actividad. Esto se reproduce en la segunda de las meditaciones de filosofía primera. Descartes se propone mostrar que la mente es más fácil de conocer que el cuerpo. Por eso se puede conocer sin recurso a este, es decir, a los sentidos, sino como separada de él. Lo señala en el cuarto conjunto de respuestas a las objeciones de Arnaud, diciendo que se obtiene conocimiento de la mente separada del cuerpo, cuando se forma una idea de una sustancia pensante, incorpórea, inextensa, indivisible, como una cosa que subsiste por sí misma. El saber que es una cosa que piensa se da sin los sentidos, y en ello la imaginación es irrelevante. Hace una digresión para mostrarlo. Tampoco se requiere la actividad abstractiva, como lo dice en ese cuarto conjunto de respuestas a Arnaud. Lo cito, dice, luego a la manera, Janina Burlando, dice, luego a la manera de Suárez, Descartes considera que el origen de la idea de su propia naturaleza, del alma, es decir, el pensamiento, no es algo adquirido mediante imágenes de objetos externos a él. Tampoco es una idea inventada por él, sino que parece ser una idea innata, es decir, un modo mental producido dentro de él sin la ayuda de cosas externas, sean esas cosas externas cualquier objeto o una imagen del mismo cuerpo y sus propiedades. Fin de la cita de la profesora Burlando. Así tenemos una facultad innata e ideas innatas en ella. Es lo que de Suárez recogió Descartes. El racionalista francés, considerado como padre de la filosofía moderna, toma del jesuita granadino otras cosas. La distinción entre concepto formal y concepto objetivo, que recoge como distinción entre realidad formal y realidad objetiva, y se centra en esta última. Es el esse objectivum presente en la gnosiología cartesiana y racionalista en general. Asimismo, recupera la distinción modal, que aparece tanto en él como en Spinoza. Por otra parte, cito a Sergio Raba de Romeo, dice, se puede pensar que la causalidad por resultancia de Suárez puede verse como un antecedente que cuando menos ayude a entender la causalidad de la esencia actuosa del Deus sive natura de Spinoza. Es la causalidad de una causa eficiente que se lleva a cabo por desbordamiento de su plenitud. Y algo similar hemos dicho también sobre la presencia embrionaria en Suárez de la noción de expresión, tan importante, por ejemplo, en el propio Spinoza. Vimos que Suárez introduce esta noción a propósito de la predicación del ente objetivo a sus inferiores en la Disputación Segunda. Fin de la cita de Sergio Raba de Romeo. Es decir, el jesuita granadino influyó en estos dos grandes racionalistas. Descartes toma de Suárez el ser pensante, el cogito, pero aun cuando se lo considera el instaurador del racionalismo, tiene un voluntarismo muy fuerte. Janina Burlando ha señalado este voluntarismo cartesiano, que depende de tesis suarecianas. En su planteamiento predomina la voluntad y vincula las pasiones con las virtudes, no las separa. Es, en realidad, una metafísica de la voluntad. La voluntad supera al intelecto. Es racionalista de la voluntad, recordando su formación jesuítica. Se remite a la casuística para estudiar las pasiones y su relación con las virtudes. Esto lo sostiene Descartes sobre los actos que llaman pasiones, tratado cuarto de las obras morales. Las denomina, como lo hará Spinoza, afectos o pasiones, y dice que deben ser tratadas también por los médicos. Esto es algo que se hacía desde el Renacimiento y sobre todo en el Barroco. Por ejemplo, Juan Huarte de San Juan, que era médico antes de filósofo. Connotan libertad y pueden apoyar a las virtudes, a reconducir las acciones al término medio,
es decir, dar a las pasiones el término medio virtuoso. Además, las pasiones producen alteraciones somáticas, es decir, alude a algo psicosomático. Las pasiones pueden ayudar a las virtudes cuando se les da equilibrio. Descartes las ve como posibles armas de la virtud. Hay que saber moderarlas y hasta activarlas en orden al bien. Concede mayor nobleza de las virtudes morales que a las intelectuales, precisamente porque perfeccionan la voluntad. Las intelectuales pueden implicar malicia, las morales no. Toda virtud tiene que ver con las pasiones. Descartes cita solo 2 veces a Suárez, también cita a Caterus y a Arnaud. A este último le dice haber tomado terminología de las disputaciones metafísicas de la discusión novena sobre la sustancia. Para Descartes, las pasiones y las virtudes son suarecianas. De hecho, Descartes aprovecha a Suárez en su libro sobre las pasiones del alma, por ejemplo, en el número 11 de estas, tomado de la obra suareciana de Passionibus, la sección cuarta, número 12. El propio filósofo francés dice que el filósofo que más leyó fue Suárez. Las pasiones que interesan a Descartes son sentimientos que mueven los espíritus animales. No son movidas por la voluntad, en la unión del cuerpo y el alma. Es algo que ya sostiene Suárez en las disputaciones metafísicas sexta, pero influye sobre ellas el esfuerzo, algo muy jesuítico, como el perro de caza con los disparos. El hombre puede contemplar sus pasiones. Y también se sabe que utilizó mucho Descartes a Luis Vives para su psicología. La moral de Suárez tiene como principio y fin a Dios. Hay un imperativo pragmático. La virtud ordena el deseo o apetito por la recta razón. Es Descartes, en Descartes, esto se basa en la voluntad de usar el bien. Descartes pide que la conciencia no recrimine de nada, antes de Kant. Suárez basa todo en el juicio del intelecto sobre el bien. Es menos intelectualista que Descartes y se acerca a Kant, porque la acción buena depende de la voluntad. Para Kant el fundamento no es la autoridad divina, sino la razón. Suárez vincula la razón con la voluntad y con la conciencia. Para nuestro jesuita, el orden moral es el de la razón y la libertad humana, y no el de un orden preestablecido. Como Kant, la bondad depende de la buena voluntad. Suárez pone las pasiones más en la medicina vitalista, incluso en la psicología, mientras que Descartes las pone en la física y promueve más la medicina en la línea de la física matemática, su innovación propia. Por otra parte, en filosofía política, Suárez tuvo algún influjo sobre los pensadores modernos, como Hobbes y Locke. El jesuita granadino llega a dar poder completo al monarca, y eso llegó, por ejemplo, a Hobbes, que plantea un monarquismo absolutista. En Suárez parece haber contradicción, pues dice que el poder viene del pueblo, pero se enajena a favor del rey, y añade que si hubiera una institución que limitara al rey, esta sería ella misma un rey. Por eso no puede darse. Lo único que sí admite son límites particulares o materiales, no institucionales, como la resistencia al uso ilegítimo o el tiranicidio y la desobediencia civil. Con eso, el jesuita granadino construye un caballo de Troya, que es la resistencia política. Puede ser violenta, pero debe buscar el bien común. Al tirano, a regímine, no se le puede atacar por venganza, sino por 2 motivos: la legítima defensa de la vida de la persona o de la comunidad, y si es usurpador, puesto que no es auténtico rey, cualquiera puede darle muerte. Agrega que tanto el tirano aborígene como el que lo es a regímine pueden ser muertos solo en legítima defensa. Parece contradecirse en el caso del usurpador, pero se mantiene firme, porque el usurpador siempre va en contra del bien común, y por eso cualquiera lo puede matar. Así, el fundamento de la resistencia violenta, según Suárez, es la legítima defensa del bien común. Este último es el límite del poder político, pues éste debe estar en función del bien común.
de manera ignaciana, podríamos decir, el bien común para Suárez es cambiante, por lo que exige un discernimiento constante. Este es el que puede legitimar la resistencia, incluso violenta, el bien común fáctico. Esto parece una casuística aplicada al tema del bien común político, pero era la moral jesuítica la que aquí tiene prioridad. Sabemos además que la desobediencia civil la defendió mucho, por ejemplo, John Locke. En la actualidad se sospecha de la realidad violenta, pero Suárez la acepta. Con todo, exigía condiciones que la disminuían. Y paso a Suárez y Leibniz. Suele reconocerse la influencia de la escolástica sobre Leibniz, sobre todo la de Suárez, pero según André Robinet, las citas explícitas a Suárez son pocas en las obras de Leibniz que han sido editadas. Eso nos tiene que mover a ser cautelosos al hablar de esa dependencia. Por eso Robinet estudia lo que se deriva de esas pocas citas. Se centra en 14 menciones de Suárez en Leibniz, dejando de lado el tema de la ciencia media. En cuanto al concepto de metafísica, Leibniz se ocupa de Suárez. Lo cita en las Disputaciones Metafísicae, la primera. En los Nouveaux Essais de 1704, habla elogiosamente de él como uno de los mejores escolásticos, pero también lo critica. Los manuales escolásticos de metafísica, sea la ciencia del ser en general, que éste tenga nociones trascendentales, el uno, lo verdadero, lo bueno, y derivadas, lo mismo, el otro, simple y compuesto, etcétera, son vaguedades nada científicas. Con todo, reconoce que Suárez llega a discusiones interesantes, como la que Leibniz usó en su disputación metafísica sobre el principio del individuo, acerca del problema de la individuación. La tesis que defiende allí es suareziana. Sin embargo, en los ensayos tiene una opinión negativa de la escolástica y de Suárez. En el prefacio a Nisolio de 1670, Leibniz critica a Suárez diciendo que sus nociones metafísicas, esto es, las palabras con las que designan, no pasan de ser tropos, es decir, expresiones metafóricas, literarias y no exactas. En su obra Preceptos para hacer avanzar las ciencias, de 1676, Leibniz reconoce la penetración filosófica de Suárez, pero señala que le faltó el método conveniente para el progreso de las ciencias. En el comentario al trabajo de Tuiza, cerca de 1695, vuelve a decir que el jesuita granadino usa términos vagos, a los que hay que reducir a términos concretos e inteligibles. En las cartas a de Vos, la de 16 de enero de 1708, Leibniz menciona a Suárez y otros escolásticos y dice que no deben ser despreciados, porque como lo ha dicho en otras partes, en su lodo y escorias suele encontrarse oro. Este será su lugar común. También dice que si alguien se diera el trabajo de estudiarlos, se vería pagado con las verdades que se sacara de esas obras. En una autodescripción de 1695, Leibniz cuenta que de joven estudió a los escolásticos, nombrando entre ellos a Savarela, Rubio, Fonseca y Suárez, pero se sabe que a este último lo conoció por un autor moderno que lo combatió, Daniel Stahl, debido a lo cual estaba prejuiciado. Por lo que hace a la tesis de bachillerato de Leibniz sobre el principio del individuo, de hecho va contra la disputación quinta. La solución que Leibniz adopta es la de Suárez. El individuo se individualiza por su entidad total y junto a él pone, además, a Murcia, Simara y Pereira. Sin embargo, critica a Suárez porque dice que la individualidad solo añade a la naturaleza común algo de razón, lo cual le parece incomprensible. Así acepta en parte el pensamiento suareziano en cuanto a la tesis principal, pero no lo coloca en el marco de la metafísica modal del granadino. Sobre lo que es influir el ser en otro, Leibniz va contra la disputación duodécima. En el prefacio a Nisolio ya citado, dice que depender
ser inherente, emanar e influir, son tropos, expresiones inadecuadas que debieran adaptarse o evitarse. Y son expresiones que atribuye a Suárez. Los ve como vocablos bárbaros y oscuros. En los pequeños comentarios sobre el juez de las controversias de cerca de 1670, Leibniz menciona con hostilidad la definición suareciana de la causa, como el influir el ser en otro, y se pregunta qué puede significar eso. Es tropo, es vaguedad, pero esto lo recibe Leibniz de Stahl y de Redius, autores que criticaban mucho a Suárez, por lo que vuelve a percibirse su prejuicio. En relación con la armonía preestablecida, Robinet explica que va contra el tratado de Suárez sobre la oración y señala lo siguiente. En la Teodicea solo se cita a Suárez una vez, es a propósito de los ángeles y los bienaventurados. Acerca de estos dice que Dios ha arreglado las cosas de antemano, de modo que las oraciones, cuando se hacen con voluntad ajena, obtienen resultado. Y voy a pasar brevemente a Rubio, porque me quedan 5 minutos nada más. En el caso de Rubio, sintetizando mucho, Rubio fue muy estudiado, porque se ha investigado en su bibliografía. Un profesor nuestro, Ignacio Osorio, ya finado, ya muerto, estudió toda la bibliografía de Rubio y tuvo 50 ediciones en el siglo XVII. Un bestseller. Ya quisiera uno de nosotros tener todas esas ediciones en un siglo. 50 fue las que contabilizó Ignacio Osorio, que fue director de la Biblioteca Nacional de México. Y yo traduje la disputación sobre el individuo, la tesina de Leibniz, y ahí encontré que cita a Antonio Rubio. Primero se me pareció muy difícil porque decía únicamente Ruv Loj Mex, abreviado. Yo dije, ¿qué será? Bueno, me suena Mex, me suena a México. Y sí, vi que citaba la famosa obra de Rubio, Lógica Mexicana, ¿eh? Que fue editada en 1605 y junto con el Quijote, ¿verdad? Y además fue muy utilizada en muchas partes, inclusive por enemigos de España, como en Inglaterra, y llegó hasta Polonia, las publicaciones. Y también en el caso de Descartes con respecto a Rubio, lo que ya había mencionado, y termino con eso. Genevieve Rodís Levis demuestra que en el colegio de la Flèche se preparaban los exámenes con la obra de Rubio, de Antonio Rubio. Era muy difundida. Suárez tuvo más fama, pero yo creo que Rubio lo igualaba en potencia y en intelectualidad. Y esas son, a mí me dio mucho gusto encontrar que un novohispano, español, pero que vivió y enseñó en México, como Antonio Rubio, había influido en la modernidad, en Descartes y en Leibniz. Y agradezco mucho su atención.